el habla el primer ministro Gustavo Adriansen. Escuchemos. El señor ministro de Economía y Finanzas, el señor ministro de Educación y el señor ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Hemos estado haciendo una evaluación sobre lo que ha significado estas jornadas de paralización del día 10, 11 y 12, de las secuelas que esto ha tenido, y además hemos seguido con atención lo que viene sucediendo en el Congreso con relación a las leyes que se están discutiendo. En primer lugar, estoy en condiciones de informar a la prensa que el día jueves 10 se produjo una paralización que podríamos llamar significativa, que se desarrolló a lo largo de la jornada en un clima de absoluta tranquilidad y paz. Sin embargo, pasadas las 5:30 de la tarde, casi a las 6 de la tarde, un grupo de manifestantes violentos se enfrentaron a la policía en la avenida Banca y felizmente, este enfrentamiento no llegó a mayores, se detuvieron por parte de la policía algunos de los agitadores, pero luego de ello, afortunadamente, volvió toda la tranquilidad. Al día siguiente, el viernes 11, tuvimos una participación prácticamente total de todos los gremios de transportes. Aproximadamente un 90% de unidades estuvieron en las calles. Y ese mismo día, viernes por la noche, la representación, quiero mencionarla en estos términos, la representación sindical anunció que suspendía la paralización el día sábado, con lo cual el día sábado fue un día de absoluta normalidad en la ciudad. Sin embargo, de una manera sorprendente, se decidió que una plataforma de lucha iba a significar la paralización indefinida del transporte, y para esto se convocaba el día 23 de octubre. Pero curiosamente, aquello que fue una reclamación de carácter sindical, de carácter laboral, de carácter gremial, se tornó en una manifestación absolutamente política. Y se empezó a hablar, y hasta el día de hoy todavía se escuchan los ecos, de lo que se había considerado una reivindicación, que era la derogación de la ley 32.108. Una ley que, como dijimos desde el principio, estaba en el Congreso de la República, muy lejos de las posibilidades del Poder Ejecutivo para poderse derogar siquiera. Hemos tenido información cierta que el Congreso está debatiendo, lo que el Congreso haría algunas modificaciones a esta ley. Pero por otro lado era motivo de gran interés para nosotros aquel proyecto de ley en el cual nosotros habíamos solicitado que se revisen las figuras de sicariato, las figuras de extorsión, y que se incluya el tipo de delito de terrorismo urbano. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos del Poder Ejecutivo, no se ha tomado, por lo menos hasta este momento, en cuenta el pedido del Ejecutivo para que se tipifique como el delito de terrorismo urbano. No obstante ello, nosotros seguimos abiertos a que podamos explicar con mayor profundidad y abundancia las razones que tenemos. Nosotros creemos que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y lo que está ocurriendo es que hay terrorismo urbano. Hay criminales que están utilizando el terror para generar zozobra en la población. Estos criminales son los que lamentablemente siguen operando, los que han provocado hace muy poco el deceso de un docente en Ate, asesinándolo cruelmente en la puerta de un colegio, prácticamente delante de sus estudiantes. Situación por la que, por supuesto, nos hemos expresado ya, hemos mostrado nuestras condolencias a familiares, amigos, y me acompaña ahora el ministro Quero, que seguramente va a profundizar en este tema. Pero en adición a ello, nosotros queremos indicar que ya se han mostrado con absoluta claridad quiénes son los que ahora están detrás de esta paralización, de esta nueva convocatoria a la paralización, esta vez indefinida. Se han identificado personajes próximos al Felón Castillo. Se han identificado también personajes que están próximos al movimiento del candidato, o no sé si llamarlo candidato, de Antauro Humala, de ese partido.
Entonces, que no se venga a decir aquí que no estamos frente a lo que es ahora una convocatoria de naturaleza política. Esto ha dejado de ser ya un llamamiento a una protesta que en algún momento se consideró hasta justa con motivo de los asesinatos que sufrieron cobradores y choferes. Hoy ya estamos muy lejos de esa reivindicación gremial, laboral, sindical. Hoy estamos más bien viendo cómo unos políticos oportunistas se han aupado a esta marcha, han distorsionado sus objetivos, los están instrumentalizando y ya no se puede hablar más de una reivindicación gremial. Estamos frente, sin duda, a una mera forma de activismo político, que lo están utilizando además malamente para pretender desestabilizar el gobierno y con ello ofender los logros que hasta ahora tenemos. Lo dije en anterior oportunidad, nos cuestan millones cada día de paralización, millones. Las empresas dejan de trabajar, las industrias dejan de trabajar, los emprendedores dejan de trabajar, los trabajadores no se pueden movilizar, los estudiantes de la educación básica no pueden ir a la escuela, los estudiantes de educación superior, universitaria y no universitaria no pueden ir a trabajar. Esto es un verdadero problema y es un costo altísimo para el Perú. Los esfuerzos que estamos haciendo en materia económica para reactivar nuestra economía y consolidar este proceso de expansión económica, el ministro de Economía, José Arista, entrará en detalles ahora, se pueden ver perjudicados por este tipo de acciones. ¿Qué hemos hecho desde hace más de 1 año y medio? Hemos tratado de generar un clima de paz y de armonía para que la nuestra sea una sociedad que se ofrezca atractiva a la inversión. Pero sin duda alguna, este tipo de paralizaciones y estos actos de protesta violenta, sobre todo, afectan significativamente la imagen del país. Luego de ello, tuvimos ocasión de escuchar con profunda satisfacción, tengo que decirlo en esos términos, lo que ha significado la captura de Iván Quispe Palomino, un delincuente terrorista con requisitorias vigentes y que ha sido capturado. ¿Dónde ha sido capturado? En el distrito de San Juan del Lurigancho, distrito que está declarado en emergencia. ¿Y en qué circunstancia fue capturado? Cuando se desarrollaba el Plan Amanecer Seguro, que forma parte del plan de acción de la Policía Nacional para enfrentar la violencia. La declaratoria de emergencia podemos afirmar entonces que ha sido acertada y el plan de desarrollo Amanecer Seguro lo es también. Pero a pesar de ello hay una profunda mezquindad que niega que esto pueda considerarse también un éxito. Pero además de analizar estas situaciones de lo que han sido las paralizaciones, lo que eventualmente se podrá hacer, no me acompaña o no nos acompaña en este momento el ministro del Interior como está previsto, porque el Consejo ha durado hasta esta hora, tardísimo, porque el ministro del Interior ha tenido que ir a atender una reunión que tiene con la Sociedad Nacional de Industria y con los gremios de transporte en el esfuerzo del gobierno para evitar una próxima paralización. Pero estuvimos también hoy día analizando los efectos de los incendios forestales. Seguramente quienes están aquí se acuerdan de los incendios forestales. Hoy eso ya no es noticia. Claro, no es noticia porque ya apagamos todos los incendios. Nos ha costado mucho esfuerzo y también declaramos hasta 4 regiones en emergencia y eso nos permitió poder actuar en esas regiones. Habían voces que nos decían que teníamos que pedir ayuda humanitaria, nosotros les decíamos que no era necesario, como en efecto no fue necesario. Nuestras Fuerzas Armadas, Policía Nacional, bomberos, guardabosques, la sociedad organizada, INDECI, desplegando todas sus capacidades, han permitido que hoy día tengamos esta situación de 0 incendios. Ahora, digo 0 incendios, seguramente mañana van a decir ustedes que hay un incendio en Amazonas, sí pues, porque lamentablemente apagamos todo y vuelven a prender. Entonces, a través de sus ondas nuevamente, pedir encarecidamente a la población que cese con la quema de los pastos. A Dios gracias, ha estado lloviendo en muchas regiones y eso está impidiendo que siquiera se puedan prender esos pastos. Pero por favor, este llamado especial para ello. Luego también, en el marco de nuestro Consejo de Ministros, hemos tenido ocasión
de escuchar varios temas de interés muy particular para nosotros. Por ejemplo, hemos aprobado proyectos de decretos supremos que tienen que ver con las perspectivas que estamos nosotros desarrollando en temas de fronteras, en temas de conservación. Hemos tenido la oportunidad de aprobar también una resolución suprema que designa a la embajadora Ana Rosa Valdivieso como nuestra representante permanente ante la OCDE en París. Una actividad muy importante. La embajadora Valdivieso ha estado trabajando aquí, en esa misma área, y hoy día va a París como nuestra agregada y representante para estas materias. Pero hemos tenido oportunidad también de escuchar los informes que desde los ministerios han presentado, en especial el ministro Midis, Julio de Martini, nos ha presentado un informe sobre la pobreza sumamente importante, y todo esto en el marco también del Día Internacional de la Alimentación. Muy bien, yo sin más voy a ceder el uso de la palabra al señor ministro José Arista, quien tiene para nosotros detalles del crecimiento de la economía y la producción nacional por quinto mes consecutivo. Quinto mes consecutivo que vamos adelante, que estamos controlando la inflación en un dígito, lo cual ya marca un hito significativo en la región. Señor ministro, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos ustedes y a todos sus oyentes que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Efectivamente, en el mes de agosto, el crecimiento de la economía fue de 3.5%. Esto hace que el acumulado en todo el año llegue a 2.9%. Y estamos, digamos, muy cercanos a nuestra proyección, que era de 3.2% al final del año. ¿Qué se viene en estos meses, no? Todavía nos falta septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y en estos meses van a ser meses muy buenos. Uno de los elementos que se ha caído en agosto, y eso ya lo teníamos previsto, era básicamente pesca y agricultura por cuestiones estacionales, pero nuevamente se aproxima la campaña de pesca. Estamos monitoreando la información que nos están dando las embarcaciones que nos envían la información respecto a la cantidad de cardúmenes que existen, y próximamente, en 1 o 2 semanas, ya se estará autorizando la salida de las embarcaciones para la campaña de pesca en la última etapa del año, y esto nos va a levantar también la producción de los últimos meses, ¿no? Así que yo creo que con sobrada razón vamos a llegar al 3.2% y con expectativas positivas al alza. Respecto, ¿qué significa esto, ¿no? Dentro del contexto latinoamericano? Yo les comento un poco ahí. Miremos un poco cómo están los vecinos, ¿no? Estamos, por ejemplo, Chile tiene 2.4%, Colombia 1.7%, Bolivia 1.7%, Ecuador 0.6%, Argentina menos 3.6%. O sea, el contexto latinoamericano está complicado, ¿no? Y en ese contexto complicado, Perú está creciendo a tasas por encima del 3%, y eso está muy bien, ¿no? En los meses de septiembre, el mes de septiembre viene bien. Por ejemplo, nuestra recaudación tributaria, que para mí es el indicador más fiable, ha crecido a 2 dígitos. Hemos crecido a una tasa de 11.5% en términos reales. Esa es una buena tasa y nos está diciendo que el mes de septiembre también viene bien, ¿no? ¿Qué significa esto en términos de empleo, en términos de reducción de generación de empleos? Los puestos formales, debido a este crecimiento que hemos tenido, aumentaron en 2.4%, un equivalente más o menos en el número de trabajadores de 139.500 nuevos puestos de trabajo, y en el año ya tenemos un acumulado de 1.6%. El empleo formal en el sector privado, como les digo, se incrementó en esta tasa, y el ingreso promedio, o sea, no solamente se incrementó el número de empleo, sino el ingreso también. El ingreso promedio se incrementó en 3.5%. Cuando vienen estas olas positivas, evidentemente hay crecimiento, hay mayor empleo, aumento en salarios, aumento en sueldos, aumento de oportunidades, y evidentemente también se reduce la pobreza, ¿no? Ya para fines de año, para el próximo año, ya tendremos los reportes de cuál es el impacto de este crecimiento respecto a la pobreza. Pero no es solamente eso, ¿no? Cuando uno habla de Perú,
habla de un optimismo enorme. Cuando uno ve, por ejemplo, las estadísticas, las encuestas que realiza el Banco Central a todos los empresarios o a un grupo de empresarios, es una muestra. De los 12 indicadores de expectativas, hasta hace algunos meses teníamos muchos de ellos en el rango negativo, aprobábamos con 7 u 8, pero desde hace 5 meses el nivel de optimismo es muy elevado. De los 12 indicadores, 12 de ellos están en el rango optimista. La verdad es que el empresariado está muy consciente de todas las oportunidades que se están abriendo en el Perú. Uno mira la balanza comercial. La balanza comercial desde hace, no sé, 6, 7 años ha mostrado un superávit positivo siempre, ¿ya? Pero en este último año en particular, el nivel de superávit que tenemos en la balanza comercial es muy por encima de lo que hemos tenido en los años anteriores. Y esto se explica por los buenos precios y también por las exportaciones agrícolas que tenemos. Perú en ese sentido ya ha roto ese nivel que algunos decían que nos asusta, que no pasábamos los 11.000 millones. Bueno, estamos muy cerca o estamos pasando los 11.000 millones en las proyecciones de exportaciones agrícolas para este año, y eso es bueno. O sea, Perú en verdad tiene mucho potencial y todo esto se va a reforzar en la medida en que avancemos más con los proyectos de Majes, con los proyectos que tenemos en Chavimochic, Chinecas, Alto Piura, que básicamente va a incrementar el área potencial, el área exportadora en otras 200.000 hectáreas y con lo cual de lejos vamos a ser los primeros exportadores en los frutos agrícolas que ya ustedes conocen, ¿no? En términos de empleo, a veces yo digo, ¿cuál va a ser el impacto de eso? Más o menos para que tengan ustedes una idea, por cada puesto, por cada hectárea cultivada, se generan 4.8 puestos de trabajo. 4.8 por 200.000 hectáreas, eso significa más o menos empleo para 1 millón de personas. Impresionante. La verdad es que los años que le esperan al país son impresionantes, pero para lograr todos esos resultados hay que trabajarlos desde ahora, hay que aprovechar al máximo estas oportunidades que nos prestan el hub del Callao, el hub de Chancay, el aeropuerto mismo. Hace 2 días estuvimos con el mismo premier en el aeropuerto Jorge Chávez y va a ser un aeropuerto de primerísimo nivel. Y la próxima semana ya estamos nuevamente yendo a visitar Chancay porque queremos que toda la infraestructura aduanera, básicamente aduanas en este caso, esté en un nivel operativo cuando el puerto de Chancay se inaugure. Eso es lo que quería comentarle, Premier, eso es lo que quería comentarles a ustedes. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Sin duda las cifras son muy buenas y es más alentador todavía el fin de año, porque imagino yo que en las próximas semanas el señor ministro de Producción anuncie el inicio y la cuota para esta segunda campaña de pesca, que viene muy bien. Y como dijo el señor ministro de Economía y Finanzas, si bien estuvo por razones estacionales bajo el agro y la pesquería, se van a recuperar de manera significativa, justo para cerrar el año con lo que la meta que nos habíamos trazado seguramente la alcanzaremos o si no es que la sobrepasamos. Aprovecho también para comentar que hoy día fue aprobado en el Consejo de Ministros el proyecto de ley que aprueba el nuevo Código Procesal del Trabajo. Este es un código procesal de autoría del Ministerio de Justicia, pero que se ha coordinado con el Ministerio de Trabajo y también con instancias pertinentes que tienen que ver con esta materia, lo que es un logro de manera, que lo anuncio, de manera muy grata. Voy a ceder ahora el uso de la palabra al señor ministro de Educación, el señor Morgan Quero, por favor, para que Morgan nos hable sobre las últimas noticias del sector de educación. Morgan, adelante. Gracias, Premier. Reiterar nuevamente las condolencias a la familia del docente Julio César Pacheco Pimentel. Reiterar que hemos atendido a toda la familia que lamentablemente ha perdido a su padre, a su pareja. También su pareja actual es docente de otra institución educativa. Es una familia vinculada a la comunidad educativa
tanto en Atevitarte como en otro distrito de Lima Metropolitana. Y por supuesto, reiterar que nosotros estaremos brindando el apoyo de manera muy directa, que ya ha iniciado, a los estudiantes, en primer lugar, del Colegio Julio Cetello de Atevitarte, con mayor énfasis hacia aquellos alumnos que estaban en ese momento también cerca del profesor, que lamentablemente asistieron a esa escena terrible de un crimen, algo inédito en la historia de nuestro país, un crimen muy condenable, perpetrado en la puerta misma de la institución educativa. Nosotros estamos reforzando, redoblando el mecanismo de vigilancia, de trabajo articulado con el Ministerio del Interior, a través de las brigadas de autoprotección de los padres en más de 2.000 instituciones educativas en Lima Metropolitana, en donde habrá un responsable directo de estas coordinaciones que se harán a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Y por supuesto vamos a pedir un apoyo especial de nuestra Policía Nacional en los colegios públicos en Lima Metropolitana, en donde hay mayor incidencia de riesgos, o en los distritos que están declarados en estado de emergencia. Hasta ahí, señor Premier, sería a reserva de lo que tengan los colegas de la prensa, los amigos de la prensa, bien a preguntarnos. Muchas gracias, ministro. Fíjense, nosotros no hacemos sino aprovechar esta ocasión para aunarnos a las expresiones de condolencia y de solidaridad que ya en su momento el señor ministro de Educación hizo llegar a los familiares y a los deudos del docente fallecido. Nos conmovió de manera significativa este hecho y por supuesto nos preocupó que se haya producido en la entrada del centro educativo y además en presencia de los estudiantes, pero estamos trabajando en ello. Ya el ministro lo ha dicho, se está brindando el soporte psicológico que requiere en situaciones como esta y vamos a seguir del lado del magisterio, un magisterio en el que nosotros creemos y un magisterio al que nosotros apoyamos de manera significativa. Soy testigo de excepción del esfuerzo que el ministro de Educación está haciendo de manera permanente para traer, por ejemplo, a una misma mesa y en un acto de unión por la educación se tiene previsto la suscripción prontamente del Pacto por la Educación, ministro, ¿es exacto? Pacto por Educación, que no hará sino consolidar los esfuerzos sociales en pro de una educación de calidad, con un magisterio de calidad y, por supuesto, con un liderazgo marcado desde el Ministerio de Educación. Voy a ceder el uso de la palabra ahora a nuestro ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martínez. Adelante, Julio. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes con todos y todas, señores medios de prensa y por su intermedio a nuestros compatriotas. 3 puntos importantes que informar. El primero, hoy día se celebra el Día Mundial de la Alimentación, como lo ha dicho nuestro Premier. Y es importante recordar, este es el Día Mundial que desde los años 80 se viene celebrando, sobre todo para que tomemos conciencia en el mundo sobre la brecha que hay todavía de hambre y que tenemos que ir cerrando poco a poco. Adicionalmente, todo esto nos lleva a pensar y fortalecer las políticas de seguridad alimentaria. Y en ese sentido sí es importante informar algo que este gobierno está fortaleciendo de manera permanente y como nunca antes. En el tema de seguridad alimentaria, recordar que la seguridad alimentaria se mide a nivel internacional por 3 dimensiones: la disponibilidad de los alimentos, el acceso a los alimentos y el consumo de estos alimentos. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social sobre todo se enfoca a la dimensión del acceso a los alimentos. Y en ese sentido nosotros intervenimos de manera directa a partir de intervenciones sociales y de manera indirecta a partir de la intervención descentralizada que hacen los gobiernos locales. Y ahí yo creo que estamos trabajando de la mano, no solamente con los gobiernos locales, sino sobre todo y principalmente con las organizaciones sociales de base. Hay 3 programas nacionales descentralizados que son importantes. El primero, lo conocemos, es el programa de Vaso de Leche. El segundo
son los comedores populares que están dentro del programa de complementario de alimentación. Y el tercero, a partir del COVID, el nacimiento de las ollas comunes. Bueno, en todos estos casos, nosotros venimos trabajando y fortaleciendo esas intervenciones como ningún otro gobierno. Recordad que los comedores populares existen hace más de 30 años. Y los comedores populares no habían tenido un incremento presupuestal en el marco de la seguridad alimentaria, que es tan importante para todos nosotros, por esos casi 30 años. Este gobierno ha ido incrementando el presupuesto para comedores populares desde el año 2021, 2022, 2023, 2024 y el próximo año también en un trabajo en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, un incremento presupuestal para el programa de complementación alimentaria de los comedores, sobre todo porque a partir del próximo año las ollitas comunes pasan a tener un presupuesto permanente. Recordar que desde la pandemia hemos estado habilitando de manera extraordinaria presupuestos a través del programa Caldiwarma para la distribución a los gobiernos locales y ellos a las ollas comunes de alimentos. Es una transferencia extraordinaria que hemos ido habilitando también a partir del apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas. El próximo año esto se acaba. Ya este año se ha planteado en el presupuesto para el 2025 un presupuesto permanente y las ollitas comunes entran a ser parte del programa complementario de alimentación. Ya no solamente los usuarios y las asociadas a las ollas comunes van a tener un presupuesto, sino otros servicios que los comedores populares a través de este programa de complementación alimentaria tienen. Por ejemplo, subsidio del gas, que es parte del costo que tienen estas organizaciones sociales para preparar los alimentos a través del Vale FICE. Las ollas comunes desde el próximo año y de manera permanente tendrán un subsidio de los balones de gas, pero adicionalmente podrán ya, como parte del programa complementario de alimentación, ser habilitadas para que también tengan la distribución del gas directo, bajando notablemente la preparación de sus alimentos. Los comedores populares, a su vez, ya gozan de estos servicios, pero adicionalmente, para las ollas comunes también estamos planteando otras intervenciones. Por ejemplo, ya estamos distribuyendo tanto a ollas comunes como a comedores populares cocinas y enseres para que puedan preparar los alimentos de la mejor manera. Y la intervención que vamos a hacer con las ollitas comunes a partir de un trabajo también articulado para mejorar las condiciones de habitabilidad y de preparación de los alimentos en sus locales. Todo este es un paquete de acciones que no hace sino hacer ver la decidida acción del gobierno de la presidenta Boluarte en fortalecer estas intervenciones que atienden a más de 2 millones de personas en sus diversas intervenciones. Pero adicionalmente quiero informar también, para tener claro esto, estos presupuestos han subido de acuerdo a la ración alimentaria por persona. El año 2021, la ración por persona ascendía solamente a 0.75 céntimos. El año 2022, nosotros desde el MIDIS incrementamos esto en 1.04 ración de una comida por persona. El año 2023 y 2024 lo elevamos nuevamente a 1.14. Y ahora, para el 2025, ya estamos bordeando los 2 soles. No cerramos todavía, seguimos trabajando con el MEF, pero ya está consolidado un poco más de 1.70 de ración para comedores populares y ollas comunes. Esto engloba un presupuesto de más de 500 millones de soles solamente para alimentación en el programa complementario de alimentación de comedores populares y ollas comunes. Como nunca antes, el presupuesto para este programa, el 2021, solamente ascendía a 118 millones de soles. El próximo año, este presupuesto va a ser más de 500 millones, asegurando una alimentación. Por supuesto que todavía tenemos que seguir incrementando este presupuesto, porque lo ideal sería llegar, obviamente, a la información que el INDEI arroja de una ración alimentaria de más de 2.50 soles por persona. Pero recordar también que este programa de alimentación complementaria parte del trabajo social y solidario de miles de mujeres en todo el Perú.
que adicionalmente a recibir estos alimentos y subsidios que vamos a dar en efectivo el próximo año, ellas tienen un cobro sobre los menús que preparan para estas personas más vulnerables. Totalmente subvencionado, muy bajito, entre 2,50 soles a 4 soles. Y ese capital es rotativo, es parte de la elaboración de su presupuesto para preparar estos alimentos. Por eso es importante informar que este gobierno, como nunca antes, ha incrementado los presupuestos en estas dos intervenciones, pero adicionalmente con la firme convicción de que esto se siga mejorando, porque siempre va a haber un factor de precios que cada año varía. Y también informar, en el otro programa de vaso de leche, también hemos adicionado un presupuesto de 100 millones de soles adicionales para mejorar en el tema de seguridad alimentaria este componente tan importante para madres gestantes, madres lactantes, niños de 1 año, 5 años, que muchos de ellos, su primera comida está en manos del programa de vaso de leche. Entonces, esto es importante señalarlo porque es un esfuerzo de todos los peruanos para hermanas y hermanos que necesitan de esta seguridad alimentaria. Adicionalmente, también es importante, y quiero resaltar acá, y en este Día Mundial de la Alimentación, sobre todo, quiero saludar a las miles de mujeres, dirigentes y socias de los comercios populares, dirigentes y socias de las ollas comunes, dirigentes y socias de los vasos de leche, que cada día alimentan a más de 2 millones de personas, a partir de un trabajo solidario. Y quiero aprovechar también, porque hemos sido testigos todos, de un hecho execrable, en un programa que también contribuye a la seguridad alimentaria, que es el programa Caliwarma. Y acá hay que reconocer y quiero felicitar a la Unidad de Investigación de Frecuencia Latina, el programa Punto Final, que en un trabajo de investigación ha detectado una red de corrupción dentro del programa. Nosotros hemos tomado las medidas más estrictas sobre esto, porque no vamos a tolerar ni que empresas privadas, mucho menos funcionarios o trabajadores públicos, puedan estar burlando sobre todo la alimentación de los niños y niñas del Perú. Por eso, inmediatamente hemos destituido no solamente a las personas que ya están denunciadas ante la Fiscalía, sino a todos y cada uno de los jefes territoriales donde esto se ha venido aconteciendo. No queremos, ni por duda, tener personas que se vean comprometidas en actos de corrupción con la comida de los niños y niñas del Perú. Adicionalmente hemos entrado con la Fiscalía, hemos pedido su colaboración. También tengo que agradecer al Ministerio Público porque el día lunes pasado, intervenido el mismo programa y ya en las investigaciones están apareciendo otras personas que podrían estar involucradas donde estamos pidiendo todo el peso de la ley. Pero no solamente eso. Hemos suspendido, detenido el consumo, la distribución de todos estos productos. Y estamos en pleno procedimiento para que esta empresa nunca más provea no solamente a Caliwarma, sino al Estado. Y las denuncias penales correspondientes a quienes tengan esta responsabilidad. No podemos jugarnos con la alimentación de los niños más vulnerables. Y para eso nosotros, desde el año pasado, hemos declarado en reestructuración el programa. Estas son las consecuencias de malas empresas y malos servidores públicos que en su desesperación de los cambios que estamos haciendo para que esto nunca más pase, han querido burlar esta seguridad alimentaria a partir de Caliwarma. No lo vamos a permitir. Estamos tomando otras medidas adicionales, sobre todo pidiendo la asistencia ya de organismos de control internacionales. Y adicionalmente estamos firmando convenios con el Ministerio de la Producción a través de INACAL para que ya no como otras veces se haga aleatoriamente una cruce de información, sino de todos y cada uno de los productos de Caliwarma en línea, garantizar la certificación. Igualmente con el Ministerio de Salud a través de DIGESA, de la misma manera con el Ministerio de Agricultura a partir de SENASA, todas las medidas necesarias que se tengan que dar para que un programa tan importante, porque hay que reconocer, no quiera ser burlado por mal
que trascender a este gobierno, porque estos son políticas públicas de Estado. Y por eso hoy hemos propuesto en el Consejo de Ministros el informe y la aprobación de una estrategia contra la pobreza urbana, que ya la señora presidenta en su discurso de orden del 28 de julio informó a la nación de que esto iba a ser abordado por primera vez en el Perú. Nunca antes se ha querido mirar la pobreza urbana. Y la pobreza urbana justamente es esa pobreza que está acá muy cerca a Palacio de Gobierno. Y que nosotros responsablemente estamos interviniendo y vamos a seguir interviniendo para disminuirla y erradicarla. Mientras el desarrollo económico del país sigue reactivándose, como estamos viendo con las cifras macroeconómicas, como ha informado el Premier y el Ministro de Economía, eso no quiere decir que solo por eso vamos a dejar de tener pobreza. Por eso es que estamos haciendo esta ruta intersectorial para intervenir y cerrar esa brecha que hay de los que más tienen y los que no tienen oportunidades. Tenemos que hacer un país inclusivo, una nación fuerte, solidaria, y eso pasa por la intervención no solamente de todos los sectores del Estado, sino también de los gobiernos regionales, gobiernos provinciales y gobiernos locales. Por eso hemos presentado esta estrategia donde los actores fundamentales de reducción de la pobreza urbana es la coordinación del Ministerio de Economía y Finanzas con el Ministerio de Desarrollo Social y, por supuesto, con el respaldo, la dirección e informe permanente al despacho del primer ministro y al despacho de la señora presidenta, que han demostrado permanentemente en este respaldo de lo que hemos presentado la vocación de disminuir y estoy seguro muy pronto erradicar la pobreza y la pobreza extrema en nuestro Perú. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a las preguntas, por favor. Iniciamos la rueda de preguntas con Bets Cable. Muy buenas noches, ministros. Premier Adriansen, dado que hasta el momento no hay resultados concretos y han ocurrido más de 20 muertes desde que se declaró el estado de emergencia, los asesinatos y las extorsiones continúan y la población sigue sintiéndose insegura. Están evaluando la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y hasta cuándo van a esperar para ver cambios efectivos si las muertes y la delincuencia no cesan. Gracias. Pues yo me refería al principio de uno de los éxitos más notables que parece no ser de su conocimiento. Hoy día se ha dado cuenta de la captura del delincuente terrorista Iván Quispe Palomino y se ha dado cuenta de su captura en uno de los distritos declarados en emergencia, San Juan del Lurigancho, y se ha dado cuenta de su captura en un control de identidad en el marco de los planes Amanecer Seguro. Sí se están dando los resultados. Lo que pasa es que esos resultados son progresivos. Nosotros quisiéramos, por supuesto, cuando no, entregar muchos mayores resultados. Pero yo creo que los resultados se pueden ver además con cómo ha decrecido. Yo no siento de que la cifra esté desbordando como en algunas ocasiones he escuchado. Lo dije ayer y lo repito hoy. Los resultados son buenos, pero no son los mejores. Entonces el compromiso del Poder Ejecutivo es seguir trabajando duramente para combatir la criminalidad. Cada uno de los 20 muertos que usted ha mencionado, señorita, a nosotros nos conmueve de manera muy significativa. Cada uno de sus muertos nos compromete a redoblar nuestros esfuerzos, a que la Policía Nacional salga a la calle, a que las Fuerzas Armadas salgan a las calles, a que sientan la presencia de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra Policía Nacional allí en los colegios. Quisiéramos tener 14.000 efectivos para poner siquiera un policía en cada colegio de Lima, pero no tenemos esas capacidades. ¿Pero qué podemos hacer? Trabajar en patrullaje, organizándonos. Podemos ir avanzando en las mañanas, que son la hora de más congestión, a las horas de la salida de los centros educativos. ¿Qué más podemos hacer? Lo había dicho yo ayer y lo repito hoy día. Ustedes habían dado cuenta de esta declaración. Nosotros estamos seguros que tenemos que seguir avanzando en este esfuerzo. No descartamos, porque algunos de sus colegas lo habían preguntado, que tengamos que incrementar algunos otros distritos dentro de la declaratoria de estado de emergencia. Probablemente tengamos que hacerlo. Estamos tratando de contener la delincuencia en estos distritos que nos parecen ahora mismo los más preocupantes,
pero si hubiese necesidad, por supuesto, trabajaremos en la evaluación de este tema. Y con respecto a la renuncia del ministro del Interior, Santibáñez, no se ha tocado ese tema de la renuncia de ningún miembro del gabinete, y lo digo en especial del ministro del Interior, tampoco se ha hablado del tema. Adelante, por favor. Continuamos con TV Perú. Buenas tardes, ministros. Ministro, usted en algún momento dijo que, ministro Adriancén, la posibilidad de que sean las Fuerzas Armadas las que realicen el control, digamos, total, considerando la inseguridad ciudadana que hay, que las Fuerzas Armadas tengan el control del orden interno, fue lo que se ha evaluado, ¿qué se ha decidido al respecto? Y otra pregunta para el ministro de Educación sobre esta huelga del SUTEP, que va a ser escalonada y va a ser primero en 4 regiones y luego se va a incrementar sucesivamente a otros lugares. ¿Se ha hecho una evaluación? ¿Se ha conversado? ¿Qué opinión tiene de esto? Gracias. Yo voy primero, Morgan, me sigues tú, por favor. Sí, efectivamente, yo lo declaraba ayer mismo en el Congreso. Dentro de las posibles acciones, yo no estoy afirmando que se trate de un hecho, estoy hablando de posibles acciones que se puedan adoptar. Está, por supuesto, esta de hacer una variación que podría significar que las Fuerzas Armadas tomen el control del orden interno y que sea nuestra Policía Nacional la que apoye esta actividad. Lo había dicho ayer y lo reafirmo hoy, es una posibilidad, se está evaluando, se está conversando precisamente con los comandantes generales del Comando Conjunto y de los institutos, y según el análisis que se haga, se tomará una determinación. Eso, entre algunas otras medidas que, por supuesto, también tienen que ver con ampliar a otros distritos la declaración de estado de emergencia. Voy a ceder el uso de la palabra al señor ministro de Educación, Morgan Quero, para que responda la segunda parte de la pregunta. Gracias, Premier. Sí, el tema también, si me permite, Premier, colegas, amigos de la prensa, el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana no solamente es un tema que pasa por el despliegue de las fuerzas del orden o simplemente a través de la declaración de estado de emergencia. Saludamos el encomiable esfuerzo de nuestra Policía Nacional, de nuestras Fuerzas Armadas en ese sentido. Pero también invocamos a la ciudadanía a que podamos resaltar de manera muy importante la fuerza espiritual del rol que juega en una sociedad la transmisión de los valores, de los principios éticos, de la relación entre los distintos integrantes de una sociedad a través del respeto, del trabajo en conjunto, de la unidad. Y en ese sentido, señor Premier, queridos colegas, es que desde el Ministerio de Educación hemos propuesto el Pacto Social por la Educación. En ese pacto social participan de manera muy importante los gremios del sector privado que están en la mejor disposición de apoyar esa iniciativa, de suscribir ese pacto, los gobiernos regionales, y en ese sentido saludamos el respaldo también del presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, varias municipalidades del interior del país, por supuesto la cooperación internacional, y no quiero dejar de lado la presencia importante de algunos gremios sindicales. Justamente el SUTEP está en la mejor disposición para acercarse y ver cómo puede participar en este pacto social por la educación y también algunos otros actores de la dinámica sindical de nuestro país. En ese sentido, simplemente para responder a la pregunta, reiterar que desde el Ministerio de Educación hemos cumplido con todos los aspectos en los que nos habíamos comprometido con la dirigencia sindical del SUTEP a lo largo de este año. En primer lugar, hemos cumplido, ya le hicimos llegar el proyecto de ley al Congreso de la República para el pago de un bono complementario al que se dio el año pasado de 380 soles para todos los docentes, un pago importante para la CTS, para los maestros cesantes del año 22 y del año 23. Esta cifra asciende a 232 millones de soles
y también el pago de la escolaridad a los docentes de nuevo ingreso, que este año fueron alrededor de 73.000 nuevos docentes. En este sentido, quiero destacar también que desde que asumió la señora presidenta Dina Boluarte la presidencia, se ha aumentado también en la primera escala magisterial 500 soles. Hemos pasado de 2.600 a 3.100 soles en este año con un esfuerzo considerable, y esto lo queremos reiterar y recalcar para expresarle el respeto a nuestros docentes, a los maestros de corazón, y extenderles también la mano para decirles que estamos trabajando, y en este presupuesto para el 2025 consideramos algunas mejoras, algunos aumentos salariales que son fundamentales, así como la sostenibilidad de otros que se han decidido a lo largo de este año. Por ejemplo, un aumento para los docentes de los institutos tecnológicos y pedagógicos, así como los docentes de las escuelas de arte. También tenemos que reiterar el hecho de que se le ha dado un aumento a los profesores universitarios de nuestras universidades públicas, que ha sido también acordado con el MEF ya desde el año pasado. Este año se ha aumentado también, y este aumento seguirá en el año 25 y en el año 26. Ese es el compromiso que tenemos. También habrá un aumento para los auxiliares de educación, que es algo importante que tenemos que definir en este diálogo también en los próximos días con el SUTEP y con otros gremios que, por supuesto, dentro del sector educación, de los trabajadores administrativos del sector educación, es muy importante. Así que estamos nosotros en un diálogo permanente. Entendemos que hay esta huelga escalonada. Queremos decir que en la región Arequipa y en la región Tumbes prácticamente ha sido muy leve esta huelga. Ha habido mayor presencia en Loreto y en Ica, pero las clases se han podido desarrollar con normalidad en casi la totalidad de esas 4 regiones, en especial en estas 2 últimas, en donde ha habido una mayor presencia de docentes que se han sumado a esta huelga nacional. Es cuanto, Premier. Muchas gracias, ministro. Probablemente me corresponda ahora a mí hacer una especial invocación, y cuando no una invocación fraterna al Magisterio Nacional, para que puedan volver a la mesa de diálogo donde el Ministerio de Educación los espera, a la representación sindical del SUTEP, para que puedan, como siempre se ha hecho, dialogar y buscar las mejores formas de solución a sus reclamaciones. Decir sobre todo lo que ya nuestro ministro de Educación ha indicado: el Ministerio de Educación, como nunca, ha cumplido con el Magisterio Nacional, con la entrega de los aumentos, con la entrega de los bonos. Y no solamente hemos trabajado educación básica, hemos trabajado también a los auxiliares, hemos trabajado con los maestros de los institutos superiores. Entonces, la tarea la está haciendo el Ejecutivo, y por eso una llamada especial y muy fraterna al Magisterio Nacional para que vuelva a la mesa de diálogo, y allí podamos encontrar las soluciones que permitan que esta huelga escalonada se suspenda, para que nuestros alumnos no se vean perjudicados con la suspensión de sus clases. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Canal N. ¿Qué tal? De Canal N. Señor Gustavo Adriancén, mi pregunta es en base a Petroperú. Premier, ha pasado más de un mes y aún no se nombra el directorio de Petroperú. Finalmente, ¿se sabe cuándo se sabrá acerca de los nuevos miembros? Mire, yo la verdad ya me siento un poco incómodo siquiera de dar una fecha. Yo sé que estamos esperándola, y además sé, caballero, que nos habíamos comprometido días atrás a anunciar el directorio. Sí, la verdad es que sí, yo lo sé. Pero fíjese usted, no es porque no querramos darlo, sino que la designación de un directorio como este, en el escenario de complejidad en el que nos encontramos, es bastante complicado encontrar a las personas indicadas. No queremos equivocarnos, y además queremos que el directorio sea un directorio armónico, donde todos los integrantes puedan trabajar de manera coordinada. Créame usted que seguimos en este esfuerzo. Quisiéramos en lo que resta de la semana anunciarlo,
y si no, a más tardar la próxima, pero reitero, ya no quisiera dar una fecha siquiera para ello. Estamos esperando que pueda ser pronto, señor, lo más pronto posible. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta, Panamericana. Buenas noches, ministros. Premier, la pregunta es para usted. Estábamos hablando justamente de la posibilidad o la evaluación de que las Fuerzas Armadas tomen el control interno de nuestro país. Sin embargo, hemos consultado a algunos expertos y mencionan que no sería la alternativa más viable porque hay menos efectivos del ejército que incluso policías. Y ya sabemos que hay un déficit de efectivos policiales. Ya nos confirmará usted esa situación. Pero en todo caso, ¿es viable, es oportuna esta medida o qué hay detrás, cuál es el trasfondo? Porque también hay voces que mencionan que tal vez estarían anticipando ante las protestas anunciadas o una pérdida de confianza del Congreso y que vayan por su cabeza. ¿Me podría repetir la última parte, por favor? Algo de la confianza, habló usted. Sí, Premier, habían dos hipótesis que se estaban en torno a esta decisión, a esta evaluación, ¿no? La primera, que se estén anticipando a las protestas que ya han confirmado hoy que la más fuerte y la más próxima es el 23, o en todo caso que se pierda esa confianza del Congreso, este respaldo que hasta ahora se nota y se ve que tiene el Congreso hacia el gobierno, ¿no? Y que pueda ir por la cabeza de la presidenta. Mire usted, yo veo la televisión, sigo la radio, estoy en las redes, leo la prensa escrita y muchas personas opinan sobre lo que se tiene que hacer. Y naturalmente nosotros guardaremos un respeto profundo por lo que cada uno de ellos dice, pero téngase presente que somos nosotros quienes estamos en el gobierno y créanme que cada acción de gobierno tiene el mejor de los propósitos. Yo no he descartado que nuestras Fuerzas Armadas puedan tener el control del orden interno y la Policía Nacional puede ayudar. No significa que esto se tenga que hacer. Algunos expertos he escuchado decir que nuestras Fuerzas Armadas no están preparadas. He escuchado decir que nuestras Fuerzas Armadas no tienen número suficiente. Todos esos elementos que usted menciona son elementos que nosotros tendremos que tener en cuenta al momento de tomar la decisión. No vamos a tomar una decisión precipitada y hacia la loca. No, eso tiene que hacerse reflexionando de una manera muy seria, un análisis sobre la base, como usted dijo, de la viabilidad, de la oportunidad. Son criterios que se tomarán en cuenta al momento de tomar la decisión. Esta es una posibilidad que, por cierto, no descartamos. Pero con relación a sus dos hipótesis, mire usted, lo dije hace un momento, el ministro Santibáñez está reunido ahora mismo con la Sociedad Nacional de Industria y con gremios de transportes, con el propósito fundamental de conocer cuáles son sus demandas, a efectos de ver en qué medida estas demandas pueden ser satisfechas y que podamos evitar el paro del 23. Se ha anunciado un paro, pero nosotros trabajaremos para que ello no ocurra. Lo dije también hace un momento, un día de paralización nos cuesta millones. Entonces tenemos que evitar que esto suceda. Y por lo demás, si es comprensible las razones del paro y está en nuestras manos ayudar a que esto no ocurra, lo haremos. Pero con relación a una eventual pérdida de confianza del gobierno con el Parlamento, mire usted, somos poderes distintos, somos poderes que estamos separados, que guardamos respeto y consideración, pero de allí a que esto vaya a escalar a una eventual vacancia, como algunos personajes creen, la verdad yo lo veo muy distante y no encuentro ninguna razón. Por lo demás, el día de hoy, por ejemplo, se ha visto una moción de interpelación al ministro de Defensa, ha sido aprobada, la censura contra el ministro de Economía, las noticias que teníamos era que se había caído ya, entonces nosotros formamos parte de esta dinámica, Poder Ejecutivo, Congreso, y somos respetuosos de ellos, pero más allá de eso, por supuesto, nada. Seguimos, por favor. Siguiente pregunta, Vía TV Perú. Premier, ministro, muy buenas noches, Bruno Chirinos de Vía TV Perú. Exactamente en horas del día hemos escuchado al ministro Santibáñez, justo con el Colegio de Abogados de Lima, pidiendo que se proteja a los policías que hacen el uso de su arma, porque recordemos cuando el policía efectúa su arma para la defensa, son juzgados, encarcelados, y esto es por miedo a las ONG de derechos humanos que a veces los denuncian por la acción que hacen al defender a la población. ¿Cuáles son las garantías ahora en este estado de emergencia a la Policía Nacional para que ellos puedan efectuar su arma y puedan proteger a la población
y si también este estado de emergencia se puede extender a más distritos o van a continuar solamente con los distritos enfocados que se ha dictado. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias a usted. Mire, el ministro del Interior tuvo una reunión con el decano del Colegio de Abogados de Lima, a quien desde acá le expreso mi saludo y mi agradecimiento por la disposición expresada por el Colegio de Abogados para que el foro, si así fuera necesario, pueda con sus colegiados brindar asistencia legal a los efectivos de la Policía Nacional y, cuando no, de nuestras Fuerzas Armadas, en caso estos tuvieran algún incidente de naturaleza legal, por el uso regular de sus armas en actos de función. Mire usted, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen sendos dispositivos legales que permiten el uso legal de la fuerza, incluso de la fuerza letal. Hay, sin embargo, algunas situaciones decepcionantes, cuando no ilegales, en las que hemos visto con espanto como algunos fiscales han hecho oídos y han presentado denuncias contra efectivos de nuestra Policía Nacional en casos que han llamado la atención y que han causado profunda indignación a la población. Cuando un efectivo policial en pleno ejercicio de sus funciones hace uso de su arma de fuego, resulta que luego termina siendo denunciado. Por eso, caballero, es tan importante que el Congreso de la República reflexione sobre la necesidad que tenemos de que se tipifique correctamente el delito de terrorismo urbano. Tipificado el delito de terrorismo urbano, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Fuerzas Armadas tendrán un marco legal que garantice frente a cualquier circunstancia, como estos estados de emergencia, por ejemplo, para que puedan ejercer regularmente sus funciones, incluso el uso de la fuerza, y de esta manera no tendríamos que pasar por estos sinsabores de ver a nuestros efectivos denunciados. Esas son las garantías que hoy día tenemos y esas son las que nosotros esperamos que el Congreso de la República pueda otorgar a nuestras fuerzas. Sé que se está utilizando una nomenclatura diferente, criminalidad sistemática han venido a llamarlo. Nosotros quisiéramos llamar a las cosas por su nombre. Eso se llama terrorismo urbano y esperamos que en esa dimensión sea recogido en el instrumento legal que pronto aprobará el Congreso de la República. Siguiente, por favor. Última pregunta, RPP. Buenas noches con todos. Señor Premier, la consulta va hacia usted. Se anunció temprano que se había detenido a Iván Quispe Palomino, el número 2 de Sendero Luminoso, por tener requisitoria, por estar solicitado por la justicia, pero al hacer la consulta con el número de DNI de él no se encuentra esto. Y la segunda interrogante es sobre qué relación hay entre el docente asesinado en ATE y la mandataria, porque sería el segundo caso, por lo menos, de familia de la mandataria con problemas en seguridad ciudadana. El primer caso fue en enero de este año con el hijo de ella, un robo a efectivos policiales afuera de la casa de este pariente de la mandataria. Gracias. Gracias. Mire usted, voy a tomar las declaraciones del propio ministro del Interior con relación a esta discrepancia que existe en el DNI del delincuente terrorista. No hay que llamarlo así, delincuente terrorista. No hay que blanquearlo. Se trata de un delincuente terrorista y de un criminal que ha sido ya condenado antes y que tiene 3 requisitorias. Bueno, me refería a este delincuente terrorista. Tiene hasta 3 identidades. ¿Ok? Y fue capturado con un DNI falso. Aquí hay que advertir que de esas 3 identidades, la policía ya ha efectuado el examen dactiloscópico de autenticación biométrica, el cual ha dado positivo para la identidad de Iván Quispe Palomino. De la misma manera se ha practicado un examen papiloscópico, el que ha permitido corroborar la identidad de este terrorista. Esa es la razón por la que la Policía Nacional lo ha puesto ya a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Y además se ha hecho público ya el oficio de la DIRINCRI, por medio del cual se remite el resultado de identificación a través del lector biométrico, reseña, toma de impresiones papilares para su inserción en el sistema de identificación dactilar AFIS, requisitorias, y dice vigente y positivo para Iván Quispe Palomino, por el motivo que se indica, y este señor tiene una requisitoria vigente
Por allí también escuché decir a alguien que en 2006 se había retirado y no sé qué historias. Pues no es exacto. Tenemos requisitorias del año 2016 y es precisamente por la que se le está deteniendo a este delincuente terrorista. Se ha hecho la consulta dactilar, se ha dado la ficha de identificación papiloscópica, el reporte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, se ha presentado el número de requisitorias vigentes 2013, 2015, 2013 y esta que había mencionado del año 2016, que no la encuentro ahorita aquí, pero que la pueden verificar también, fue la información que nos llegó. Y les digo lo último, esto ha sido remitido el día de hoy 16 de octubre, hacia el inicio de la tarde. Me preguntaba también usted sobre una declaración según la cual el docente fallecido tendría algún parentesco con la señora Presidente. Mire usted, querido amigo, más allá del parentesco que pueda existir o no, me voy a referir a él inmediatamente, sin importar que ese parentesco pueda existir o no, cualquier docente que haya sido víctima, como el finado, de un acto tan execrable como este, nosotros, por supuesto, nos conmovemos y nos hacemos de la responsabilidad de identificar a los responsables. Pero con relación al tema concreto de esta presunta vinculación familiar con la señora Presidenta, permítame indicar que hoy día los medios de prensa, sus colegas, han entrevistado vía Latina, vía Cuarto Poder, vi también varios canales, entrevistando a la pareja del señor, y ella expresó con absoluta claridad que no había ningún tipo de parentesco con la señora Presidenta, que eso es lo de menos, caballero, es lo de menos. Cualquier docente, en cualquier circunstancia, pariente o no, no tiene por qué sufrir un atentado de esta magnitud, y el compromiso del Estado y del Gobierno de la Presidenta Dina Boluarte es trabajar con la Policía Nacional y las Fuerzas del Orden para dar con los autores y meterlos a la cárcel. Hemos terminado, muchísimas gracias, tengan buenas tardes. La conferencia ha concluido. Gracias a todos por su presencia. Buenas tardes.